Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Padre, hoy ponemos en tus manos, Señor, la vida de Ana Lucía Osman, Padre Celestial. Hoy te pido que hagas algo diferente, Señor, en la clínica donde está. Te pido, Espíritu Santo, que tu mano, Señor, toque su vida, Señor. Tu mano toque su sistema, sus pulmones, Padre Celestial. Y declaramos en esta mañana, Señor, sanidad, Señor, absoluta sobre la vida de Ana Lucía, Padre. Hoy declaramos sanidad sobre su vida y declaramos, Señor, que tú en este momento, Señor, haces un milagro, Señor. Un milagro, Señor, para que tu gloria, Señor, cada día sea extendida, Padre. Trae fortaleza, Señor, trae fe, Señor, a la familia de Edwin, Padre. Y damos gracias, Señor, porque tú ya hiciste el milagro, Padre. Ahora también, Señor, oramos para que tu palabra, Señor, sea expuesta, Señor, en esta mañana, Padre. Habla, Señor, conforme la necesidad, Señor. Habla, Señor, conforme, Señor, las circunstancias, Señor, de cada vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la iglesia dice amén. Ya estoy. Bueno, iglesia, hoy cuando el pastor Juan me dice, no, Víctor, tienes que enseñar, pues uno dice, no, voy a hablar de esto. Y yo me senté en mi escritorio y empecé a escribir y dije, bueno, voy a hablar de esto, este tema es súper interesante. Y había pasado la primera semana y dije, no, ya la enseñanza está lista. Así no, me quedan 2 semanas para estudiarla, para averiguar más. Y sentí que el Espíritu Santo me dijo, no quiero que enseñes eso. Y yo dije, no, pero me quedan 2 semanas. Es súper cortico el tiempo. Y le pregunté a mi esposa y le dije, amor, no me siento cómodo, siento que no es lo que debo enseñar. Y mi esposa me dijo, ora. Y yo, bueno, oré y Dios trajo una palabra que sé que de pronto una persona que está en este lugar la está necesitando. O de pronto toda la iglesia vino porque Dios quiere hablar a tu corazón en esta mañana. Y me quedo con una frase que dijo la pastora. ¿Por qué estás pensando que el tiempo anterior era mejor? ¿Por qué a veces pensamos que el tiempo anterior era mejor? Y la palabra o el título de esta enseñanza es ¿estás listo? Y era el mismo título que le iba a poner a la otra enseñanza, pero Dios me dijo, no, el título sí te lo regalé, porque estaba en un centro comercial y vi un cartel que decía, ¿estás listo? Y yo le dije a Yur, Dios me está hablando con ese título. Pero no era la palabra de pronto lo que yo quería dar, sino que era lo que el Espíritu Santo quiere traer a la iglesia hoy. Y sabes, iglesia, la vida está llena de momentos que tenemos que estar listos. Nos preparamos muchas veces para un examen del colegio, los universitarios, ¿cierto? Nos preparamos para una entrevista de trabajo. Nos preparamos cuando nos vamos a casar. El novio hace dieta, la esposa hace ejercicio, buscan el vestido. Nos preparamos cuando va a llegar nuestro primer hijo o nuestro segundo hijo. Alistamos la pañalera, no sé si hay que comprar leche, si hay que comprar una muda de ropa. Nos alistamos cuando vamos a comprar una casa. Dice, no, tengo que sacar un crédito hipotecario, tengo estos ahorros, tengo esto. Nos alistamos cuando vamos a empezar un nuevo empleo. Entonces voy y si soy ingeniero de sistemas, digo, no, van a hacer de ciertas cosas, entonces me preparo para ese nuevo empleo. Nos preparamos cuando vamos a ir a una competencia deportiva, los que somos deportistas de alto rendimiento, entonces vamos al gimnasio, entrenamos, trotamos. ¿Por qué? Porque nadie llega a esos momentos diciendo, miremos a ver qué pasa. Miremos a ver qué pasa si me van a dar el empleo, miremos a ver qué pasa si mi hijo o mi hija nace y de pronto no tengo ni la pañalera o le compro un pañal de tapa 4. Siempre para esos momentos requieren que nosotros estemos listos. En la vida, en nuestro día a día, siempre vamos a tener que estar listos para algo, iglesia. También vemos que un soldado se prepara para la guerra, va, entrena y luego es enviado a la guerra. Un piloto se prepara antes de despegar un avión. Todos en la vida hacemos cosas para prepararnos. Y la pregunta en esta mañana es si estás listo para lo que Dios quiere entregarte. Si estás listo para lo que Dios quiere depositar en tu vida hoy. No están listos. Digamos, amén. ¿Están listos o no están listos, iglesia? Amén. Y mira, a veces incluso en nuestro día a día nos preparamos para cosas simples. Tú vas a salir a trabajar y miras que el teléfono esté cargado.
y que el cargador esté en la bolsa. Sacamos la mano y decimos, ay, está haciendo sol, me voy a echar cremita, llevo las sombrillas. A veces para cosas simples nos preparamos en nuestro día a día, pero la pregunta es si estamos preparados para lo eterno, iglesia. Amén. ¿Estamos o no estamos preparados para lo eterno? Amén, iglesia. La pregunta no es si estamos preparados, es si hoy somos conscientes que estamos preparados para lo que Dios va a entregar a nuestras vidas. Y sin embargo, a veces Dios nos lleva por temporadas, iglesia, donde pensamos que las circunstancias van a terminar. A veces Dios nos lleva por temporadas donde tú dices, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero hoy Dios quiere introducirte en una temporada diferente, iglesia. Y hoy quiero hablar de un pueblo que después de 40 años estuvo caminando por el desierto. Durante 40 años el pueblo estuvo dando vueltas en el desierto y estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Y a veces esos 40 años hacen parte de nuestro día a día. Estamos caminando, pero no nos estamos preparando para lo que Dios quiere hacer con nuestro ministerio, para lo que Dios quiere hacer con nuestra familia, para lo que Dios quiere hacer con nuestras empresas. Este pueblo había esperado durante años ese momento, iglesia. Durante años había preparado ese momento para entrar a la tierra prometida, y la promesa estaba al frente de ellos, pero ellos tenían que hacer una cosa, y era cruzar el Jordán. Cruzar el río Jordán era lo primero que tenían que hacer para entrar a una temporada diferente. Y Dios hace un llamado a Josué porque había llegado el tiempo de avanzar, iglesia. Y hoy yo te quiero decir en esta mañana que ha llegado el tiempo de cruzar el río Jordán para pasar a una temporada diferente. La iglesia dice amén. Hoy Dios le está diciendo a la iglesia Inspira que está llegando el momento de cruzar el Jordán para entrar a una temporada diferente. No sé si tienes 14, 15 años, 20 años, 50, 60 años, pero lo que Dios quiere hacer en tu vida es que te quiere pasar a una temporada donde las cosas van a ir mejor, iglesia. Y quiero que me acompañen a Josué capítulo 1, del verso 1 al verso 9. Dice la palabra de Dios: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, dice el verso 2: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, iglesia Inspira, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. El verso 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dice: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén, iglesia. Aquí la Biblia no está diciendo explícitamente que Josué tuviera miedo de cruzar el Jordán. Aquí la Biblia está diciendo que sí, Josué necesitaba ánimo, que Josué en ese momento de tomar esa decisión necesitaba ánimo. ¿Qué pasa? Acaba de morir Moisés. Durante 40 años Josué había visto a Moisés
liderando un pueblo. Y de pronto Josué se encuentra con que el gran líder había muerto. Josué tenía que dirigir millones de personas, iglesia. Estaba averiguando y en promedio eran entre 2 o 3 millones de personas que Josué tenía que tomar al mando. Haga de cuenta todo Medellín. Es más o menos el promedio de población, entre 2 y 3 millones de personas que Josué tenía que empezar en ese momento a liderar. Tenía que cruzar el Jordán, que el Jordán estaba en época de crecida. Debía conquistar unas ciudades fortificadas, con murallas, con ejércitos. Pero Dios solo dio una cosa, y fue una promesa, iglesia. Dios dio una promesa. La promesa que Dios le había dado a Moisés se la repite nuevamente a Josué. Y Josué tenía que tomar la valentía para cruzar ese río. Era el primer obstáculo, era la primera cosa que tenía que hacer Josué. En Josué capítulo 3, el verso 15 dice: era la temporada de cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Yo traje una imagen del río Jordán. Dice que ese río tenía las corrientes muy fuertes. Era un río que en aguas normales tenía una profundidad de 1 a 3 metros, pero cuando eran las profundidades de la inundación, de los desbordamientos, tenía entre 3 y 5 metros de profundidad. Las corrientes eran muy rápidas, era un peligro letal. Y Josué tenía que enfrentarse con más de 3 millones de personas y cumplir lo que Dios estaba diciendo. ¿Y qué representa muchas veces el Jordán en nuestras vidas, iglesia? ¿Qué representa el Jordán? Representa muchas veces el pasado, representa muchas veces la comodidad, representa muchas veces los errores que cometemos en nuestro día a día, representa muchas veces la prueba, iglesia, representan muchas veces lo que debe morir en nosotros para que Cristo reine, representan los obstáculos imposibles, iglesias, representan la muerte del viejo hombre, representan una transición a una nueva temporada. La pregunta en esta mañana es si estás listo para cruzar el Jordán. Y pregúntale a la persona que está al lado, sacúdala, dile: ¿estás listo para cruzar el Jordán? ¿Estás listo para cruzar el Jordán? Pero también, iglesia, te quiero decir que el Jordán representa el poder de Dios abriendo caminos. Aunque tus ojos físicos vean una circunstancia difícil, el Jordán representa el poder de Dios abriendo caminos. Y hoy no vamos a hablar del milagro. Hoy vamos a hablar solo de esos 9 versículos, si estamos listos. Y después de esta enseñanza vamos a decir: ¿será que sí estoy listo? ¿O me tengo que preparar en esto? ¿O me tengo que preparar en esto otro? Y quiero que me acompañen, y los que están tomando apuntes, escriban este primer punto: ¿estás listo para dejar atrás el pasado? Pregúntale a la persona que tienes al lado, dile: ¿estás listo para dejar atrás el pasado? Y en Josué capítulo 1, el verso 2, empieza el verso. Présteme atención a esta parte que es súper interesante, iglesia. El verso 2 empieza diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa el Jordán. Yo le estaba diciendo a Josué que una temporada había terminado. La temporada de Moisés ya había terminado y tenía que entrar a una temporada nueva, iglesia. Muchas veces queremos que Dios haga algo nuevo mientras estamos mirando o nos estamos aferrando al pasado. Estamos diciendo: pero no, con Moisés era chévere hacer esto. Moisés lideraba y yo estaba en la zona de confort. Aquí Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Muchas veces queremos que Dios haga algo nuevo, pero estamos pensando en las viejas heridas, en las viejas excusas. Estamos pensando en los temores que nos invaden el día a día, iglesia. Pero te digo que para entrar en una nueva temporada, iglesia, hay que soltar lo anterior. Hay que soltar lo anterior. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que lo que tenemos es lo mejor, pero Dios quiere hacer algo diferente en tu vida, iglesia. Y la pregunta es: ¿qué cosas del pasado te están impidiendo avanzar hacia lo que Dios tiene para ti? ¿Qué cosas del pasado viven en tu mente y dicen: no, yo no lo voy a hacer?
porque estoy aferrado a las cosas que pasaron hace mucho tiempo. Este versículo tiene algo interesante, iglesia. Dios no comienza hablando del Jordán. Comienza hablando de una muerte, de la muerte de Moisés, del pasado. Mi siervo Moisés ha muerto. Te dice, ahora pues levántate y cruza o pasa el Jordán, iglesia. Porque antes, iglesia, de cruzar el Jordán, antes de que tú te levantes, va a pasar de que vas a entrar a una nueva temporada, iglesia. Y la pregunta es, ¿qué cosas del pasado suelen impedirnos avanzar? Y piensa un momento, ¿qué cosas del pasado suelen impedirte avanzar? ¿Qué cosas del pasado hacen que tu mente esté ahí y diga, no, yo no puedo, no lo puedo hacer? Y quiero hablar de unos subpuntos y son las viejas heridas. Y piensa por un momento qué cosas o qué heridas del pasado te hacen no avanzar. El rechazo familiar, el abandono de papá y mamá, el abandono de ese ser querido, las traiciones, el abuso, las injusticias, las decepciones, muchas veces en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestras iglesias. Amistades rotas, heridas que durante muchos años han estado en tu corazón y no te dejan avanzar. Y por eso en esta mañana tenemos que estar listos para dejar atrás el pasado, iglesia. ¿Sabe qué pasa con las heridas, iglesia? Que si no se sanan, terminan definiendo nuestra identidad. Si tú no sanas, esas heridas terminan definiendo la persona que de pronto vas a ser el día de mañana. Hay personas que ya no viven desde lo que Dios dijo que ellos son, sino que viven de las heridas que han tenido que vivir en su día a día hasta el día de hoy, iglesia. Muchas veces decimos, me rechazaron una vez, ya no confío en nadie. Ya no confío en nadie porque me rechazaron. Fallé en un ministerio, ya no quiero servir en nada más. Ya no voy a servir porque fallé en esto. Entonces, esas viejas heridas que han causado cosas en nuestro corazón, hay que estar listos, iglesia, para sanar, para perdonar. Otro punto son los viejos fracasos. Esos fracasos que en algún momento intentaste hacer algo y tú fallaste. Intentaste emprender en algo y fallaste. Y eso te lleva a pensar y a pensar y a pensar y te mantiene en una zona de confort. Algún negocio de pronto te salió mal, una mala decisión, un divorcio, un pecado que cometiste, una caída espiritual, una oportunidad perdida. Esos fracasos a veces no nos dejan cruzar el Jordán. O muchas veces no son ni los fracasos, iglesia. Muchas veces dice, uy, es que el tiempo anterior era mejor. En el tiempo anterior mi familia, no sé, éramos súper unidos. En el tiempo anterior mi empresa era la mejor empresa. Pero de pronto entras a un proceso y estás pensando todavía en tu tiempo mejor. Pero hoy Dios te quiere que pienses en la nueva temporada que Él te va a introducir. Pero tienes que dejar atrás el pasado, iglesia. Si no dejas el pasado, si Josué estuviera pensando en lo que había pasado, muy probablemente él no se fuera levantado. Muy probablemente él no fuera hecho nada. Pero él se levantó. Y así como Dios le dice, esfuérzate y sé valiente, hoy Dios también te dice, esfuérzate y sé valiente. El enemigo, iglesia, usa el pasado para construir una mentira en tu vida. El enemigo utiliza los buenos momentos que viviste antes. De pronto no estás viviendo unos momentos tan chéveres ahorita para construir una mentira. Pero hoy Dios quiere que empecemos a dar un paso por fe, iglesia. Subpunto número 3 es dejar los viejos temores. El pueblo de Israel estaba como en esa zona de confort en Egipto. Y muchos de ellos querían volver a Egipto porque creía que estaban bien. ¿Por qué? Porque Dios les había dado una promesa. Y a veces es difícil, iglesia, cuando Dios lanza una promesa para tu vida, para tu familia, para tus hijos, pero usted físicamente no las ve, eso empieza a generar un temor. Y el pueblo de Israel había entrado, le habían dado una promesa de entrar a la tierra prometida, pero ellos físicamente no la estaban viendo.
Y yo creo que ellos como que se tambaleaban y decían, ¿será que sí? No fue falta de poder divino, iglesia, porque la Biblia dice que mientras ellos caminaban en el desierto, de día había una nube, de noche había una columna de fuego. Si tenían sed, agua salía de la roca. Pero ellos muchas veces no veían con sus ojos físicos esa promesa tan anhelada que era la tierra prometida, iglesia. Y esto mismo nos pasa a nosotros, iglesia. A veces tenemos miedo en comenzar otra vez. A veces tenemos miedo en adquirir un compromiso nuevo. A veces tenemos miedo en obedecer, iglesia. A veces tenemos miedo de liderar incluso en iglesia. A veces tenemos miedo de predicar la palabra. A veces, iglesia, tenemos miedo que nos rechacen. A veces tenemos miedo al cambio, iglesia. Y hoy quiere Dios que esos temores se vayan fuera, iglesia. Hoy Dios quiere que esos temores empiecen a salir de nuestras vidas. Y otro subpunto son las viejas excusas. De pronto Josué pudo haber dicho, Moisés era el mejor líder, yo soy insuficiente. Aunque Josué a través de la palabra caminó casi los 40 años con Moisés, de pronto pudo haber sentido o pudo haber tenido excusas en su boca, como decir, no tengo la preparación, no soy tan espiritual. No es mi tiempo, no tengo la capacidad. Pero hoy Dios nos invita, iglesia, a que esas excusas salgan de nuestra boca, a que esas excusas salgan de la forma en cómo actuamos. Porque aquí lo interesante es que incluso Moisés en Números, en Éxodo capítulo 3, también empezó a hablar de excusas. Él dice en Éxodo capítulo 3, en el verso 4 o 5, dice, no sé hablar, no me van a creer, manda a otro. Pero iglesia, Dios nunca llamó a Moisés porque era perfecto. Lo llamó, iglesia, porque estaba dispuesto, iglesia. Porque estaba dispuesto, porque quería hacer algo diferente, iglesia. Y aquí hay algo interesante en esta parte, es que a veces Dios muchas veces trabaja en transiciones, iglesia. Muchas veces Dios trabaja en transiciones. En la Biblia vemos constantemente este patrón. Termina una temporada, Dios confronta el apego al pasado, Dios nos llama a levantarnos y Dios abre una nueva etapa. Dios abre una nueva etapa. Dios quiere que no estemos apegados al pasado, iglesia. Dios quiere que vivamos el hoy y Dios quiere que tengamos y que seamos conscientes que vamos a entrar a una temporada diferente. Y un personaje del que quiero hablar es Abraham. Abraham deja la seguridad para entrar en la promesa, iglesia. Y aquí vemos ese patrón repetitivo. Termina una temporada para Abraham. Abraham estaba establecido en su tierra, con su familia, en un ambiente conocido. Él estaba ahí suave, relajado. Pero Dios confronta el apego al pasado. Dios le confronta y le habla en Génesis capítulo 12, el verso 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Dios literalmente le está diciendo, no puedes entrar a lo nuevo quedándote donde has estado siempre. Iglesia, no puedes entrar en lo nuevo quedándote en tu zona de confort. Dios exige de nosotros una valentía diferente. Dios llama a levantarse a Abraham, a salir. Salir significa dejar la seguridad para caminar por fe, iglesia. Salir significa creer en la promesa que Dios tenía, y Dios abre una nueva etapa para Abraham. En Génesis 12 dice, y haré de ti una nación grande. ¿Y Dios cumplió la palabra? La cumplió. Dios cumplió la palabra. Antes de la promesa hubo un desprendimiento de Abraham, iglesia. Antes de la promesa, a Abraham le tocó creer de pronto con los ojos espirituales para poder entrar al otro lado del Jordán. Otro personaje es Pedro, iglesia. Dice que deja el fracaso para entrar en la restauración. Pedro, uno de los discípulos más conocidos, uno de los discípulos más fuertes que caminó con Jesús, terminó una temporada. ¿Y sabe cuándo terminó la temporada de Pedro? Digan, ¿cuándo? Para que no duerman. Cuando Pedro negó a Jesús. Ahí termina una temporada. Pedro negó a Jesús 3 veces. Y su imagen de discípulo empezó a colapsar. Empieza a terminar una temporada, pero Dios empieza a confrontar el apego, porque Jesús hace algo impresionante. Dice que después de la resurrección de Jesús, Jesús lo confronta amorosamente
y le dice en Juan capítulo 21, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él no ignora el fracaso, iglesia. Jesús va y hace una restauración y luego Dios lo llama a levantarse y le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, apacienta mis ovejas. Dios abre una nueva etapa. El discípulo que había negado a Jesús, el discípulo que había colapsado en ese momento, luego lo vemos en el Pentecostés, predicando la palabra de Dios, y muchas personas reciben a Dios en su corazón, iglesia. Nuevamente ese patrón se repite en Josué, en el personaje que estamos hablando. Deja el duelo y cruza el Jordán, iglesia. Josué se pudo haber quedado meses, años pensando de lo difícil que era, pero termina una temporada y es la muerte del siervo Moisés. Mi siervo Moisés ha muerto. El liderazgo de Moisés terminó, iglesia. El desierto terminó. La vieja etapa terminó. ¿Qué tenía que hacer Josué? Levantarse, iglesia. Dios confronta el apego al pasado. Josué no podía quedarse paralizado por la pérdida de Moisés. No podía vivir comparándose con Moisés, iglesia. Tenía que levantarse, y por eso Dios le dice en Josué capítulo 1, el verso 2, ahora pues levántate y pasa al Jordán. Dios abre una nueva temporada, iglesia, en Josué, y hoy Dios quiere abrir una nueva temporada en alguien aquí en la iglesia. Hoy Dios le está diciendo, levántate, porque lo que tengo para ti no es lo que tienes hoy, porque lo que tengo para ti es algo diferente, te dice el Señor. Y sabes, todos tenemos algo que nos permite a muchas veces apegarnos a las cosas del pasado, pero hoy Dios quiere quitar esto de su mente, iglesia. Hoy Dios quiere quitar esas cosas del pasado que no te van a dejar avanzar. A veces nos pensamos en la culpa, en la traición, en las cosas malas que nos ha pasado en el pasado. Pero hay una pregunta incómoda en esta mañana. ¿Qué Moisés terminó en tu vida, pero tú todavía sigues intentando mantenerlo vivo? ¿Qué Moisés del pasado sigues queriendo mantener vivo? Porque Dios honra el pasado, iglesia. Dios honra lo que hizo Moisés, pero no nos llama a vivir atrapados en él. Nos llama a levantarnos y a caminar hacia adelante, iglesia. Dios no le dijo a Josué, quédate mirando el otro río. Dios le dijo, levántate y cruza. Levántate y pasa el Jordán. Si de pronto con los ojos de Josué humanos él lo fuera visto y no fuera creído en la promesa, muy probablemente no fuera cruzado el Jordán, iglesia, porque eran aguas muy fuertes, eran aguas que muy probablemente que pasaran 2-3 millones de personas se podían demorar hasta 6 a 12 horas esa transición. Pero Dios le estaba diciendo a Josué, cree en mis promesas. Y Josué estuvo listo, iglesia, para dejar atrás el pasado, dejar atrás esas heridas, dejar atrás esas cosas que de pronto todavía en el hoy las tenemos en nuestra mente. Estamos meditando en ellas día y noche. Pero si yo fuera hecho esto, pero yo si fuera hecho esto, pero si esto no. Hoy Dios te invita a que dejes atrás el pasado. Punto número 2, iglesia. ¿Estás listo para confiar en las promesas de Dios? ¿Estás listo para confiar en las promesas de Dios? Josué capítulo 1, el verso 3 al verso 5 dice, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y así como Jehová le dice a Josué, hoy le dice a la iglesia que todo ese territorio será tuyo. Todo lo que le estás pidiendo a Dios será tuyo. Todas las promesas que Dios ha entregado en tu vida hace 10 años, hace 5 años, Dios las va a cumplir. Solo es decisión de que seamos intencionales y caminemos hacia esa promesa. La tierra aún no estaba conquistada, iglesia. La tierra aún no estaba conquistada, pero Dios ya la había prometido.
Y si está en la palabra de Dios, es porque Dios lo está prometiendo a tu vida, iglesia. Desde el desierto dice: os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será mío, mío, mío sí es, no sé si tuyo, pero mío sí es. Todo lo que pise vuestro pie será tuyo. Tuyo, iglesia. Es una promesa que está en la palabra de Dios. En ese momento fue para Josué, pero esa promesa también es para tu vida, iglesia. Aquí no importa la circunstancia difícil, aquí no importa la economía, aquí no importa lo que está pasando en el mundo global, porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Aquí lo que importa, iglesia, es que confiemos en las promesas de Dios, iglesia. Dios habla de la tierra en tiempo pasado. No dijo te la voy a dar, dijo te la he entregado. Pero había un Jordán al frente, pero Josué dijo: esa tierra es mía, hoy yo recibo esa promesa. Y no sé si me estás entendiendo, pero Josué dijo: yo recibo esa promesa, esa tierra es mía. Si hay gigante, si hay murallas, no importa, porque el Dios que está conmigo es el Dios más poderoso, decía Josué en ese momento. La diferencia, iglesia, entre la perspectiva humana y la perspectiva divina, iglesia, es que los hombres ven circunstancias, iglesias. Los hombres ven el problema, pero Dios ve el cumplimiento de una promesa. Los hombres ven imposibilidades. Los hombres dicen: no, es muy grande, no puedo montar esa empresa, pero Dios ve el propósito por lo cual Dios va a hacer. Los hombres ven gigantes, pero Dios ve la victoria, iglesia. Dios ve una victoria. Los hombres ven límites, pero Dios ve promesas cumplidas en tu vida, iglesia. La pregunta no es solamente qué estás enfrentando, iglesia. La pregunta es qué estás viendo con tus ojos. ¿Estás viendo con tus ojos físicos o estás creyendo en la promesa que Dios te quiere entregar, iglesia? No sé, pero Dios quiere hacer algo diferente. Dios tiene un tiempo diferente. La pastora decía: ¿por qué creemos que el pasado fue mejor? Y yo dije: no, estamos conectados. Le había contado de la otra enseñanza, pero no esa. Estamos conectados. ¿Por qué? Porque Dios quiere que las promesas, que creamos en las promesas que Dios entregó en tu vida, y que seamos intencionales, iglesia. Josué no se podía quedar sentado esperando. Josué tenía que actuar. ¿Quieres avanzar en un ministerio? No te quedes sentado, trabaja por la obra de Dios. ¿Quieres hacer una empresa diferente? Trabaja. Levántate temprano, ora al Padre que está en los cielos y dile: dame una estrategia, porque la promesa está dada, iglesia. La pregunta es: ¿qué estás viendo? La pregunta es: ¿qué estás viendo? En Números 13, capítulo 27, Números capítulo 13, perdón, verso 27. Pero leo solo el versículo, que tengo poco tiempo. Números capítulo 13, el verso 27. Voy al verso 30, dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posición de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Aquí el capítulo nos cuentan que mandan a los 12 espías a espiar la tierra prometida. Van 12 personas a espiar, pero hay dos miradas diferentes, iglesia. Y quiero que entiendas esto en esta mañana. 12 personas entraron a la tierra prometida, pero hay dos miradas diferentes. 12 hombres visitaron exactamente la misma tierra, vieron los mismos gigantes, iglesia, las mismas murallas, los mismos enemigos, pero llegaron con dos conclusiones diferentes, iglesia. 10 dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, en Números 13, capítulo 31. 10 dijeron: no podemos. 10 vieron y dijeron: no, mi familia no tiene restauración. 10 dijeron: la economía está mala. 10 dijeron: no, pero es que ya no trabajo 8 sino 10 horas. 10 pusieron un pero. 10 dijeron: no vamos a poder. Pero Josué y Caleb dijeron: subamos luego y tomemos posición de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Qué cambió ahí, iglesia? ¿Qué cambió? ¿Cambiaron las circunstancias? ¿Cambiaron las circunstancias? No cambiaron las circunstancias. ¿Cambió la perspectiva? Los 10 miraron el tamaño de los gigantes, pero Josué y Caleb, ¿qué vieron?
¿Qué vieron? La promesa cumplida, iglesia. Dos dijeron: el Dios que está conmigo, el Dios que habló con Moisés, el Dios que abrió el mar, el Dios que hizo llover maná del cielo, está conmigo. Y eso es lo que Dios quiere hoy, cambiar tu mente y que creas que el Dios de Abraham, el Dios de Moisés está contigo también, iglesia. Creamos en el tamaño o en la capacidad o el poder de lo que puede hacer Dios. Creamos, iglesia. Dos personas pueden estar atravesando la misma circunstancia. Dos personas pueden estar viviendo el mismo momento difícil, pero una persona puede ver la derrota y la otra persona puede ver la oportunidad, iglesia. Una persona puede estar viendo crisis en este momento, pero la otra persona puede estar viendo crecimiento, iglesia. Una persona puede estar viendo lo imposible, pero otra persona puede estar viendo la intervención de Dios, iglesia. La intervención. Y no sé si esta palabra es para uno o para dos personas, pero hoy Dios quiere que cruces el Jordán y dejes a la otra orilla del río las cosas que no te dejan avanzar, iglesia, en lo personal, en lo empresarial, en lo familiar, iglesia, porque Dios quiere hacer diferentes cosas en tu vida. David, iglesia, podía ver un gigante, pero él vio una oportunidad: casarse con la hija del rey. No, David pudo ver un gigante, pero David sabía que el Dios que estaba con él era más poderoso. Que el Dios que estaba con David era el más poderoso. Y pudo ver un gigante que quería hacer daño, pero él sabía que Dios estaba con él. A veces sentimos que las promesas llegan tarde, iglesia, pero hoy Dios nos invita a que confiemos en ellas. A que confiemos en ellas, a que creamos de que Dios va a hacer algo diferente. En Juan capítulo 11 nos relatan la historia cuando Lázaro muere. Humanamente la historia ahí ya había terminado. Humanamente ya Lázaro había muerto. Pero cuando Jesús llegó, Marta le dijo en Juan capítulo 11, el verso 21, dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y qué veía Marta? Ella veía una tumba. Ella veía lo que físicamente podía ver en ese momento, pero Jesús veía la restauración, iglesia. Jesús veía el milagro. Ella veía un final, pero Jesús veía un milagro. Y entonces dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho, iglesia Inspira Church, que si crees verás la gloria de Dios? Porque Dios quiere hacer algo diferente en tu vida hoy, iglesia. Hay momentos donde Dios parece llegar tarde, iglesia, pero en Dios no existe retraso. En Dios existe el tiempo perfecto. Si tú en esta mañana estás viendo como miraba Marta, que veía la tumba, que veía la economía terminada, que veía problemas en la familia, que veía un hijo en la drogadicción, hoy Dios te está diciendo que tienes que creer en las promesas, que no me las estoy inventando yo, iglesia, que están en la palabra de Dios, que tienes que creer y reclamarlas para que eso se vuelva vida en tu vida, iglesia. No sé si me estás entendiendo, pero Dios quiere que cumplas y que entiendas que Él va a cumplir las promesas en tu vida, iglesia. Muchas veces vivimos situaciones donde solo vemos diagnósticos médicos malos, crisis económicas, un matrimonio en dificultades, hijos alejados de Dios. Y es natural, iglesia, porque somos humanos, es natural ver circunstancias difíciles. Josué también vio el Jordán, que era un río muy grande. David también vio el Goliat y lo vio caminando y dijo: uy, zona se viene. Abraham también vio su vejez. Marta vio la tumba. La diferencia fue que decidieron creer en Dios, iglesia. Decidieron creer en Dios. Decidieron creer que Dios tenía la última palabra. Que Dios tiene la última palabra, iglesia. Solo tenemos que caminar. La pregunta no es si existen gigantes, iglesia. La pregunta es: ¿qué estás viendo? Porque los gigantes existen, iglesia. Los obstáculos existen. Pero la pregunta es: ¿qué estás viendo? ¿Estás viendo con los ojos
terrenales o estás creyendo en lo que Dios va a hacer en tu vida, en la nueva temporada que te va a introducir, iglesia? ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo únicamente el problema o estás viendo al Dios de las promesas, iglesia? Estás viendo al Dios de las promesas. Punto número 3, estar listo para ser valiente. Cada punto es secuencial, iglesia. Dejar atrás el pasado, creer en las promesas de Dios. Y este punto de ser valiente es porque Josué sentía miedo en ese momento. Y yo sé que en muchos momentos de tu vida has sentido miedo. Has dicho, las cosas no marchan de la mejor manera. Las cosas están ahí como grises. Como que voy a la iglesia y estoy aguantando. Como que quiero servir, pero también me quiero apartar. Pero esto es una palabra muy interesante y quiero que me presten toda su atención, porque Josué, yo creo que se sentó o caminó o salió a trotar y empezó a decir, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago con estos mundo de personas? ¿Será que me van a creer? Moisés ya no está, pero Dios le dice en Josué capítulo 1, el verso 6, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le haría a ellos. Verso 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Pero más adelante le dice, mira que te mando, iglesia, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y vuelvo a repetir, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. No sé, pero hoy Dios te está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Saca las fuerzas de donde no las tienes y entrégale tu circunstancia a Dios. Porque Josué sintió de pronto miedo, Josué de pronto sintió que las cosas no estaban, pero hoy Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. Que estás pasando una circunstancia difícil con tu familia, esfuérzate y sé valiente. Que han llegado pensamientos de suicidio a tu vida, hoy Dios dice, esfuérzate y sé valiente, levántate. La promesa está dada, iglesia. No te quedes ahí. Porque si tú no te esfuerzas, no vas a poder ver cumplimiento de la promesa en tu vida. Si Dios lo repite muchas veces, es porque sabía que era una lucha de Josué en ese momento, iglesia. Porque Josué necesitaba valentía. Y muy probablemente alguien en este auditorio hoy necesita valentía. Hoy alguien puede estar diciendo, ya no sirvo, ya no estoy desencajado. Pero Dios te dice, esfuérzate y sé valiente, levántate y cruza tu Jordán. No sé cuál puede ser tu Jordán, iglesia, pero Dios está diciendo, levántate, sé intencional, iglesia. Porque Josué necesitaba valentía. Y de pronto tú en esta mañana estás necesitando valentía. Tienes un hijo de pronto perdido en la drogadicción, tienes un familiar enfermo, estás padeciendo algo en tu familia, en tu trabajo, pero Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. Porque delante de Josué había una promesa, iglesia. Delante tuyo hoy hay una promesa para tu familia. Pero Dios requiere de ti que te esfuerces. Para Josué también habían gigantes, iglesia. Habían ciudades amuralladas, habían enemigos, había incertidumbre, iglesia. Habían desafíos que él jamás había enfrentado. Pero Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Y hoy Dios le dice a alguien, esfuérzate. Esfuérzate. No, que quiero dejar el ministerio porque me miraron feo. Esfuérzate. Esfuérzate. Que no, que le he orado a Dios durante 10 años para que cierto familiar llegue a los caminos de Dios y no veo respuesta. Hoy Dios te dice, esfuérzate. Esfuérzate.
Iglesia, cada promesa de Dios exigirá tu valentía, iglesia. Cada promesa de Dios exigirá tu valentía. La fe muestra lo que Dios quiere hacer, pero tu valentía te permite caminar hacia ello, iglesia. Tu valentía requiere Dios para que Él pueda cumplir las promesas. Yo en el 2025 dije, me quiero tomar el 2026 sabático. Venía trabajando ya, vengo trabajándole al Señor de una manera apasionante, porque he visto los milagros de Dios en mi familia. He visto un Dios restaurador, he visto un Dios bondadoso. Y en el 2025 me pasó algo parecido a lo de Jonás. Me tiraron a un barco, no mentiras. Me fui para Estados Unidos y yo ya había hablado con mi esposa y le dije, amor, el 2026 quiero levantarme un domingo a las 10 de la mañana y verme un partido de la Premier League, el Liverpool contra el Manchester United, y ya había tomado la decisión. Lo más difícil era poder hablar con mi pastor. Me fui para Estados Unidos, llegué a una iglesia donde nadie me conoce. Me fui y fue un domingo a la iglesia. Y yo le dije, Dios, el último servicio del año, háblame. Y entré, estaba mi cuñado cantando, y yo entré y me senté muy apático. Y pasó la enseñanza, pasó la predicación, pero la predicación tenía una palabra, era que este 2026 no te encuentre descansando. Y yo, zonas. Yo le dije, yo como que le empecé a prestar atención a la palabra. Yur no estaba al lado mío, pero algo que me pasó muy curioso fue que cuando terminé, siempre me gusta ir a saludar a los pastores. Hola pastor, Dios se bendiga. Era cucuteño, la iglesia hispana. Y él me dice que este 2026 trabajes el doble que trabajaste el 2025. Vea, iglesia, usted no se imagina lo que yo sentí en ese momento. Yo, sí, y me fui para el baño y empecé a llorar. Y empecé a llorar. ¿Y a qué voy con esto, iglesia? Que hoy Dios demanda a que seamos valientes, iglesia, a que nos esforcemos, porque Dios quiere cumplir una promesa en tu vida. Dios la quiere cumplir. Y en el 2000, no recuerdo tanto como en el 2022, quiero empatar eso con ese testimonio. El pastor Juan me dice, este año te voy a empezar a poner a predicar los domingos. Y yo, 2022, o sea que el 2022 ya pasó, 2022, 2023, 2024 y 2025. Y seguía llorando a Dios porque reclamaba la promesa. Yo recibí una promesa de Dios. Y cuando el pastor me da la oportunidad, recuerdo las palabras que Dios me regala en Estados Unidos. Pero también en esa semana, cuando me tocaba enseñar, mi esposita estaba embarazada. Ya le habíamos contado que habíamos perdido un bebé. Y yo estaba en mi goma de la predicación, estudiando la palabra, el tema. Y era como una experiencia negativa te ayuda a crecer. Iglesia, el miércoles recibimos la noticia que habíamos perdido el bebé. Yo, Dios mío, nuevamente. Pero Dios me llevó aquí a la palabra y me decía, esfuérzate y sé valiente. Y hoy Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. Y recuerdo tanto ese día que enseñé, que yo estaba acá y estaba con un diagnóstico totalmente malo del embarazo. Después Dios nos permite ir a una cita, escuchar el corazón del bebé, y a los 8 días nos dan la confirmación de la pérdida del bebé. A veces Dios exigirá tu valentía, iglesia. ¿Y duele? Sí, duele. Porque me habían entregado un apartamento y dije la habitación de Juanjo y la de la bebé. Pero los planes de Dios son perfectos, iglesia. Perfectos, iglesia. Dios hoy te está demandando tu valentía. Tu valentía, iglesia. Que seas un valiente, que te levantes. A veces el miedo se llama fracaso, rechazo, comenzar de nuevo, servir, liderar, emprender, futuro, cambio, temas ministeriales, se llama miedo. Y de pronto has estado alejado durante mucho tiempo. De pronto vienes hoy
después de mucho tiempo, pero Dios te está diciendo que te esfuerces y sé valiente. Y ya con este punto termino. Quedan 5 minutos. ¿Estás listo para obedecer? ¿Estás listo para obedecer? Porque, iglesia, después de hablar de dejar el pasado, después de hablar de las promesas que Dios quiere cumplir en tu vida, después de hablar de la valentía, iglesia, Dios llega al corazón del asunto. Llega al corazón del asunto, la obediencia, iglesia. En Josué capítulo 1, el verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y algunas cosas te saldrán bien. Dice, todo te saldrá bien. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, no solo unas cosas saldrán bien, todo saldrá bien, iglesia. No son cosas pequeñitas, todo saldrá bien. Iglesia, la obediencia nos permite entrar a la tierra prometida. La obediencia nos permite conquistar eso que tanto anhelas, iglesia. Pero si no obedeces, iglesia, nunca experimentarás plenamente lo que Dios tiene para ti. Y obedecer cuesta, iglesia. Obedecer cuesta, iglesia. Dios no le habla a Josué primero de estrategias militares. No le habla de armamento, iglesia. No le habla de tácticas de guerra. Le dice: guarda mi palabra. Sé obediente. Sé obediente. Porque la verdadera batalla de Josué no se iban a ganar en los campos de Canaán. La primera batalla de Josué se iba a ganar en su corazón, iglesia. En su corazón. Cuando escuchamos la palabra obediencia, pensamos en grandes decisiones. Pensamos en que son cosas muy grandes, pero normalmente comienza con cosas pequeñas, iglesia. Dios nos pide perdonar. Dios nos pide hablar con la verdad. Dios nos pide ser íntegros, iglesia. Dios nos pide honrar nuestro matrimonio. Dios nos pide administrar bien los recursos. Dios nos pide servir. Dios nos pide compartir nuestra fe. Dios nos pide buscarlo diariamente. Dios nos pide renunciar a aquello que nos aleja de Él, iglesia. Y lo que pasa es que muchas veces sabemos exactamente lo que Dios nos está pidiendo, iglesia. Piensa por un momento. A veces sabemos lo que Dios nos está pidiendo y a veces no queremos ser obedientes, iglesia. A veces queremos dejar eso a un lado. 4 puntos que Dios me regaló. ¿Estás listo para dejar el pasado? Piensa por un momento. ¿Estás listo para creer en las promesas de Dios? ¿Estás listo? ¿Estás listo para ser valiente independientemente de lo que estés viviendo? ¿Y estás listo para ser obediente? Hoy Dios quiere transformar tu forma de pensar, iglesia. Hoy Dios quiere transformar y quieres que cruces el Jordán. Pero Él demanda de ti algo, y es que seas valiente y que te esfuerces. Y en estos últimos 3 minutos quiero hablar del hombre más obediente, del hombre más valiente, del hombre que marcó un hito en la historia, y es Jesús, iglesia. Jesús fue obediente. Jesús dejó atrás el pasado. Él no le dijo: Dios, pero ¿por qué me vas a crucificar si yo hice tantas cosas en la tierra? Jesús creyó en las promesas, y era ver la tumba y saber que iba a resucitar y que Dios iba a cumplir esa palabra. Jesús fue valiente cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, pero Jesús también fue obediente, iglesia. Y en Lucas capítulo 22, en el verso 42, Lucas relata que Jesús en el Getsemaní, un lugar donde Él iba siempre a orar. El Getsemaní era un lugar donde Jesús iba a tener comunión con Dios.
Pero ese día el Getsemaní se convirtió en un lugar de decisión, iglesia. Dice la Biblia, o Lucas, discípulo de Pablo, relata en el verso 44 y dice: y estando en agonía, ¿quién? Jesús. La Biblia dice que Jesús estaba temblando del miedo. De pronto su respiración era un poco fuerte. Oraba más intensamente y dice que su sudor parecía gotas de sangre, iglesia. Ese lugar Jesús iba a tomar una decisión. Pero hoy Dios también quiere que tú tomes una decisión hoy. Y sabe, Jesús es el hombre más valiente, iglesia, que yo conozco. Jesús es el hombre más valiente. Jesús no le tenía miedo a la cruz, iglesia. Jesús no le tenía miedo a los clavos. Jesús no le tenía miedo a los golpes. Jesús le tenía miedo a la ira santa de Dios. Cuando él tomaba la decisión que decía: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús sabía que cuando tomara esa copa iba a conocer la ira santa de Dios. Pero Jesús tomó la decisión de obedecer, iglesia. Jesús era valiente. Muchos dicen que Jesús le tenía miedo a los clavos, a la corona. ¿Cuántos mártires han muerto cantando? ¿Acaso Jesús era más cobarde que ellos? No. Jesús sabía que iba a enfrentar algo diferente al dolor. Y hoy Dios en esta mañana, iglesia, te hace una pregunta muy simple, pero que va a marcar algo en tus generaciones. Y la pregunta es: ¿estás listo? ¿Estás listo para lo que Dios quiere entregarte esta mañana? ¿Estás listo para lo que Dios quiere entregarte este 2026? ¿Estás listo para dejar atrás el pasado y perdonar? ¿Estás listo para creer en las promesas de Dios? ¿Estás listo, iglesia, para ser valiente? Y hoy Dios quiere que seas valiente, iglesia. No lo voy a dejar de repetir. Sea valiente y levántate. Levántate en tu colegio, levántate en tu trabajo, levántate y enfrenta el pasado. Levántate, porque la promesa que Dios va a cumplir se va a ver reflejada en el mañana, iglesia. Yo quiero que te levantes un momento, porque hoy Dios quiere hacer cosas interesantes en tu vida. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, hoy estoy listo para dejar atrás el pasado, Padre. Señor, ese daño que me hicieron, ese daño que me hicieron en mi infancia, en mi adolescencia, ese daño que me hicieron socios de empresas, ese daño que me hicieron mis amigos. Hoy, Señor, estoy listo para dejar el pasado. Hoy estoy listo, Señor, para sanar las heridas. Pero también, Señor, estoy listo, Señor, para creer en tus promesas, Señor. Aunque mis ojos físicos no la vean, Señor, estoy listo para creer en tus promesas, Padre. Estoy listo, Padre, para ser valiente, Señor. Hoy quiero ser el hombre, Señor, y la mujer más valiente, Señor, sobre la faz de la tierra. Hoy me quiero esforzar, Señor. Hoy me quiero esforzar. Pero hoy también, Señor, quiero ser obediente, Señor, a tu palabra, Padre. Hoy quiero ser obediente a tu palabra, Padre Celestial. Habla con el Espíritu Santo, iglesia. Habla con el Espíritu Santo, porque hoy Dios quiere entregar algo diferente para tu vida. ¿Estás listo para la eternidad? Porque Dios quiere entregar algo diferente a tu vida en esta mañana. Espíritu Santo, muévete, Señor, en medio de la adoración, Padre. Muévete, Espíritu Santo, en medio de este momento, Señor. Trae fortaleza, Señor, a los corazones, Padre. Muévete, Señor, en este momento, Padre. Muévete, Espíritu Santo.
Muévete, muévete, Espíritu Santo, muévete. Arde mi corazón. Muévete, Espíritu Santo, en esta mañana. A tus pies entrego lo que Y hoy te entrego todo, Padre. es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, Más grande. estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar. Padre, no hay lugar más alto que estar a tus pies, Padre. Y hoy, Padre, yo oro por este pueblo. Hoy oro por tu iglesia, Señor. Hoy oro por cada vida, Señor, que está en esta mañana, Padre. Y hoy te pido, Señor, que los lleves, Señor, a una temporada, Señor, diferente, Señor, a sus vidas, Padre. Hoy oro, Padre, Señor, para que entren, Señor, en una temporada diferente, Señor. Que entren, Señor, en la tierra, Señor, prometida, Señor, que tú, Señor, les has dado a ellos, Padre. Hoy te pido, Padre Celestial, que en esta temporada, Señor, que ellos van a empezar a vivir, Padre, puedan ver tu gloria, Señor, puedan ver, Señor, tu presencia, Padre. Te pido, Espíritu Santo, Señor, que traiga, Señor, valentía, Señor, a tu pueblo, Padre. Que traigas valentía, Señor. Hoy oro, Señor, porque sé, Señor, que hay muchos, Señor, débiles, Señor. Pero hoy te pido, Señor, que traigas valentía, Señor, a los hombres, Señor, y mujeres que están acá, Padre. Llévalos, Señor, levántalos, Señor, a una temporada, Señor,
ha sido predicada, Padre. Que ellos puedan postrarse, Señor, a tus pies, Señor. Que se puedan rendir, Señor, ante tu presencia. Gracias te doy, Señor, por la iglesia, Señor. Gracias por la nueva temporada, Señor, que nos vas a introducir, Señor, que nos estás introduciendo, Señor, a la iglesia Inspira, Señor. Creo en tu palabra, Señor. Creo en tus promesas, Señor. Creo, Señor, en lo que has depositado, Señor, en este ministerio, Señor. Hoy confiamos, Señor, en tu palabra, Padre. Confiamos en tu palabra. Confiamos en tu palabra, Señor. Confiamos en tu palabra, Padre. Gracias, Espíritu Santo. 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 Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Iglesia, sean intencionales, iglesia. Sean intencionales porque Dios va a cambiar cosas en tu vida. Créale a Dios. Sé valiente. Sea intencional. Sea intencional en tu familia. Dios va a hacer algo diferente, iglesia. Algo. No solo mires el río, mires la promesa cumplida en tu familia, iglesia. Quiero saber si alguien nos acompaña por primera vez. Quiero orar por ti. Alguien que se quiera reconciliar con Dios en esta mañana. Alguien que quiera venir a los pies del Maestro y decir: me quiero reconciliar con Dios. Alguien. Las puertas del altar están abiertas. Ven. Alguien que se quiera reconciliar con Dios en esta mañana. A veces tenemos que reconciliarnos con Dios y decirle: Dios, te entrego mi corazón. ¿Alguien más? ¿Alguien más se quiere reconciliar con Dios en esta mañana? Vamos a orar. Van a repetir conmigo: Señor Jesús, y toda la iglesia me acompaña. Señor Jesús, hoy te pido perdón por las cosas malas que he hecho en mi día a día. Hoy te pido, Señor Jesús, que laves mi vida con tu sangre preciosa. Hoy te pido, Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Hoy, Jesús, decido recibirte como mi Salvador. Decido recibirte como la mejor persona en mi vida. Gracias, Jesús, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Amén y amén. Padre, yo oro, Señor, por estas personas, Padre. Oro por la vida de Daniel, Señor, de Camila, de Sofía, de Luzmeri, Padre. Padre, ellos están aquí, Señor, ante tu altar, Padre. Y me tomo estos minutos, Padre, porque ellos hoy fueron unos valientes, Señor. Dejaron su silla atrás, Padre, y han dicho: hoy me quiero reconciliar contigo, Padre. Hoy quiero ser valiente. Hoy quiero dejar atrás el pasado. Hoy quiero cumplir las promesas. Hoy quiero reconocerte como mi Salvador. Hoy oro por la vida de Fabián, Señor. No es casualidad, Señor, que él está acá esta mañana, Padre, y es un valiente, Señor. Hoy, Señor, sé que tú vas a hacer algo diferente en estos corazones, Padre. Hoy, Señor, tu palabra, Señor, se hace viva en estas vidas, Padre.
Toma el control, Señor, de sus pensamientos, Señor. Toma el control, Señor, de sus tristezas, Señor. Abrázalos, Padre Celestial. Gracias, Señor, por estas vidas, Señor, que están acá, Señor, porque sabemos que en el cielo, Señor, hoy hay fiesta, Señor, porque hay hombres y mujeres que se están reconciliando contigo y otros valientes que te están aceptando como Salvador, único Salvador de sus vidas, Padre. Oro, Señor, por sus vidas, Señor. Quita, Señor, malos pensamientos, Señor. Quita la tristeza, quita la orfandad, Padre. Quita, Señor, las cosas del pasado, Señor, que no los dejan avanzar, Señor. Hoy los bendigo, Señor, con la bendición del Padre, Señor. Trae, Señor, paz a sus corazones, Padre. Trae paz, Señor, a su corazón, Padre. Trae paz a su corazón, Espíritu Santo. Abrázala, Padre Celestial. Abraza su vida, Padre. Toma el control de sus decisiones, Padre. Toma el control, Señor, de esta vida. Más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gracias te damos, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo, Señor. Guárdanos, Espíritu Santo, Señor. Guárdanos de regreso a nuestras casas. Guárdanos, Padre Celestial. Te damos la gloria, Señor, y la honra, Señor. Y tu iglesia te da un fuerte aplauso, Señor, en esta mañana, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Me acompañan? ¿Me acompañan con...? Dios les bendiga, iglesia. Están despedidos. Dios les bendiga. No hay lugar más alto.